Ay, Dios mío, imagínense despertar una mañana cualquiera y darte cuenta de que el hombre con el que has compartido 20 años de tu vida, el padre de tus hijos, te ha robado hasta el último peso. Te ha traicionado con una infidelidad que te clava como un puñal en el pecho y te deja tirada en la calle con 2 chamacos pequeños que no entienden nada. No mames. Eso me pasó a mí, María Elena Gutiérrez, una mujer de Jalisco que creció como princesa en una hacienda enorme. Y hoy les voy a contar cómo me vengué de ese pinche traidor y renací más fuerte que nunca, como una leona lista para devorar al mundo. ¿Han sentido alguna vez esa traición que te quema por dentro? ¿Esa puñalada en la espalda de alguien que jurabas que te amaba? Comenten abajo si les ha pasado algo parecido, cuéntenme sus dramas y díganme desde qué rincón de México o de Latinoamérica me están escuchando, para que nos sintamos más unidas, hermanas mías. Y si no quieren perderse más cuentos llenos de drama como este, suscríbanse al canal ya mismo y activen esa campanita, porque las historias que vienen van a dejarlas con la boca abierta. Yo soy María Elena, tengo ya 60 y pico años, pero cuando miro hacia atrás, me veo como esa chavita ingenua que creció en la hacienda El Maizal Dorado, en las afueras de Guadalajara, Jalisco. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Mi papá, don Euclides Gutiérrez, era el patrón de todo eso, un hombre alto y autoritario, con bigote espeso y voz de trueno que hacía temblar a los peones. Tenía 3 plantaciones de maíz que se extendían hasta donde la vista se perdía y una fábrica pequeña donde procesábamos el grano para venderlo en todo el estado. María Elena, endereza esa espalda, hija mía. Una Gutiérrez no se encorva ni para rezar, me decía siempre mientras yo practicaba pianos en la sala principal de la casa, una mansión con techos altos, columnas blancas y un jardín lleno de rosas rojas que mi mamá cuidaba como si fueran sus otros hijos. El olor a tierra húmeda después de la lluvia, mezclado con el aroma de las tortillas frescas que la cocinera Olinda preparaba en la cocina enorme. Eso era mi infancia, un mundo de privilegios donde todo parecía eterno. Mi mamá, doña Adelaide, era una mujer etérea, siempre con vestidos de seda que traía de las boutiques de Guadalajara o incluso de la Ciudad de México, cuando íbamos de viaje. Hablaba con esa voz suave, educada en un colegio de monjas, donde aprendió francés e inglés y tocaba el piano como una profesional, llenando la casa de melodías tristes los domingos por la tarde. Una dama nunca levanta la voz, mija, me susurraba cuando me veía enojada por alguna tontería, ni siquiera cuando tiene toda la razón. Y ahí estaba yo, la segunda de 3 hermanos, mimada hasta el cansancio. Mi hermano mayor, Augusto, 5 años más grande, era el orgullo de papá, el heredero que desde chiquito lo acompañaba a las plantaciones, aprendiendo a negociar con los compradores y a manejar los tractores. Augusto, tú serás el que mantenga el legado Gutiérrez, le decía papá, dándole palmadas en la espalda que resonaban como aplausos. Mi hermana menor, Elena, 3 años más chica, era la perfecta, dócil y bonita, siempre sonriendo y agradando a todos, mientras yo era la rebelde, la que preguntaba por qué no podíamos leer ciertos libros o por qué las sirvientas trabajaban tanto sin quejarse. Y mi abuelito Antonio, el coronel, ¡ay, qué hombre! Él fue quien construyó la fortuna familiar con su padre, un tipo serio, pero que me quería con un cariño especial. Ven acá, Marisita, me llamaba con ese apodo que solo él usaba, y me prestaba libros escondidos, esos que hablaban de mundos más allá de nuestra hacienda, mientras la abuelita Eufrasia, con su rosario en la mano y sus vestidos oscuros, repetía: una niña decente no da opiniones ni problemas. Vivíamos en un mundo de apariencias perfectas,
con sirvientes como Linda, que hacía los tamales más ricos del mundo, y Juvenal, el mayordomo, que coordinaba todo con una discreción impecable. El tacto de los vestidos de organza en las fiestas, el sabor del pozole que Olinda preparaba a escondidas para mí, el humo de los cigarros de papá mezclado con su colonia importada, todo eso formaba mi niñez protegida. Eres una princesa, mi angelito, me decía Dita, la niñera que me cepillaba el cabello antes de dormir. Pero nadie imaginaba que las princesas también pueden caer, perder sus castillos y terminar como cenicientas al revés. Crecer en esa hacienda era como vivir en un sueño eterno. Recuerdo las mañanas de primavera, cuando el sol entraba por las ventanas enormes y el jardín olía a rosas frescas. Yo corría por los pasillos, jugando con Elena, mientras Augusto practicaba con papá en el campo. Las fiestas eran legendarias. Bailes con mariachis que tocaban hasta el amanecer, mesas llenas de mole poblano, enchiladas y tequila del bueno. A los 15, mi fiesta de quinceañera fue el evento del año, con un vestido traído de Francia que pesaba como plomo por los bordados y una tiara de brillantes que había sido de la abuelita. Sonríe todo el tiempo, mija, me ordenaba mamá mientras me ajustaba el vestido. Bailé la vals con papá, bajo las luces de los candelabros, sintiéndome la reina del mundo, con todos los ojos envidiosos puestos en mí. Estudiaba en el colegio Santa Marcelina, solo para niñas de familias pudientes, donde las monjas nos enseñaban piano, bordado y cómo ser esposas perfectas. Señorita Gutiérrez, una dama controla sus impulsos. Me regañaba la madre superiora cuando cuestionaba algo. Pero poco a poco empecé a ver las grietas en ese paraíso. Veía a las sirvientas, como Dita, con solo 3 vestidos para toda la semana, mientras yo me quejaba de mi uniforme tieso. Una vez entré a la cocina y las encontré platicando, pero se callaron de golpe al verme, bajando la mirada. ¿Qué platicaban?, pregunté curiosa. Nada importante, señorita, respondió Olinda, pero en sus ojos vi un mundo entero que no me pertenecía. Era la primera vez que me daba cuenta de que había vida más allá de nuestros muros. En la adolescencia tuve noviecitos superficiales, siempre vigilados, hijos de hacendados o doctores. Elige bien, María Elena, me decía mamá. El matrimonio es para siempre y debes honrar el nombre Gutiérrez. A los 17 conocí a Roberto en un baile de caridad. Alto, guapo, con sonrisa encantadora, hijo de una familia decente, pero no tan rica como la nuestra. Se graduaba de abogado y tenía planes grandes. Me conquistó rápido y mis papás lo aprobaron. Es un buen partido, dijo papá como si evaluara un caballo. Nos casamos en junio del 65, yo con 19, en una boda que fue la comidilla de Jalisco. La iglesia llena de flores blancas, mi vestido de París con cauda de 5 metros y la recepción en la hacienda con 400 invitados. Estás deslumbrante, mija, susurró mamá con lágrimas. Bailamos la primera vals bajo los cristales y creí que era amor puro. Los primeros años fueron un sueño, una casa cómoda cerca de la hacienda, Roberto empezando su carrera con contactos de papá, yo organizando cenas elegantes. En el 66 nació Juanito y 2 años después Lupita con todo lujo. Médicos privados, ropita importada, niñeras. Viajábamos a Acapulco, a Europa, comprando vestidos y joyas que hacían envidiar a las comadres. Tu esposo va viento en popa, comentaba mamá en nuestros tés semanales. Pero yo vivía en una burbuja, sin ver los cambios en México, la dictadura, las protestas lejanas, hasta que, al final del 64, noté las primeras señales. Una noche, pasando por el estudio, oí voces alteradas. Papá y Augusto discutiendo. La cosa está peor de lo que pensábamos, pa,
decía Augusto tenso. Los precios del maíz caen y las inversiones en la fábrica nos chuparon el capital. No seas alarmista, replicaba papá. Los Gutiérrez siempre salimos adelante. Fue la primera mención a problemas financieros. Después, mamá repetía vestidos, las fiestas se volvieron raras, menos sirvientes. Solo estamos siendo más modestos, explicaba ella. En el 65, el abuelito Antonio enfermó. En su lecho me tomó la mano. Marisita, el mundo cambia, las familias como la nuestra se acaban. Tu pa es demasiado orgulloso. Murió 3 días después, y en el funeral vi miradas raras entre papá y los banqueros. Las navidades se volvieron modestas, y en enero del 66, el abuelo de mamá murió, dejando deudas en lugar de herencia. Estamos arruinados, oí a papá decirle a mamá una noche. El 17 de marzo del 66, con lluvia fina, llegaron hombres del banco a ejecutar la hipoteca. Papá firmó temblando, llorando. Se acabó María Elena. Semanas después, el leilón fue humillante. Extraños etiquetando nuestros muebles, joyas. Elena se alejó. Carlos dice que mantengamos distancia. El martillo del leiloeiro golpeaba como tiros. La hacienda vendida a un industrial nuevo. 2 semanas después, papá se pegó un tiro en el estudio. Mamá lo encontró, y eso la destruyó. Augusto huyó a Europa, con su esposa e hija recién nacida. Nos mudamos a un sobradito rentado en un barrio pobre de Guadalajara, con mamá deprimida y la abuelita Eufrasia uniéndose a nosotros. La desgracia muestra quiénes somos, dijo ella al llegar. Roberto fingía que todo pasaría, pero sus ojos decían otra cosa. Los contactos se evaporaron, la familia de él se alejó. Una tarde chuvosa llegó temprano. No puedo seguir así, esta vida no es lo que planeé. Recibí una oferta en la Ciudad de México, dijo. Voy solo. ¿Cómo solo? ¿Y yo, los niños? Grité. Casé con la heredera Gutiérrez, no con esta pobretona, escupió. Al día siguiente se fue con una maleta, cerrando la puerta con un golpe seco. Juanito preguntó, ¿Papá? ¿Vuelve pronto? Sostuve las lágrimas, sintiendo el mundo colapsar. La noticia se esparció, miradas de pena y maldad en la calle. No ligues, doña María Elena, consolaba Olinda. Mamá se hundió más, sentada en la ventana. El dinero duró 2 meses, contando monedas para leche. Abuelita asumió. Ve a buscar trabajo, yo cuido. Ofrecí servicios, pero puertas cerradas. Una noche lloré desconsolada. Abuelita me tomó la mano. ¿Sabes piano, francés, inglés? ¿Por qué no das clases? Eso fue luz. Empecé a buscar alumnos, batiendo puertas de familias ricas nuevas. Después de rechazos, doña Marlene, esposa de un comerciante, me contrató para sus hijos. Daba clases en mi casa, juntando para un piano usado. La renta comía mucho, pero Marlene se volvió amiga. Un día, Juanito enfermó. Lo llevé al puesto de salud. Ahí conocí al doctor Miguel, hermano de Marlene, viudo, calmado. Me dio muestras gratis de medicinas. Semanas después, en casa de Marlene, lo presentaron formalmente. Platicamos horas de libros, música. Me acompañó a casa. Con el tiempo, visitaba. Abuelita lo aprobaba. Es hombre de respeto. Pero yo mantenía distancia. Aún soy casada en papeles. Mamá empeoraba, defineando. Intentábamos animarla con idiomas en comidas, pero nada. Encontró a papá muerto. Esa imagen la mató. Una mañana, Beatriz me despertó. Mamá, la bobó está rara. Era mamá, muerta por hemorragia. Miguel estuvo en el funeral. Siento tu pérdida. 2 años después, alumnos crecían, casa apretada. Miguel regresó con flores. No te saqué de mi corazón. Reveló dónde estaba Roberto. Lo besé, rompiendo barreras. Quiero pedir tu mano, dijo. Presenté a los niños. Conozcan al tío Miguel, no solo amigo. Namoramos discreto. Él jantaba con nosotros.
Divorcio no existía, solo desquite. Roberto firmó, vivía con otra. Pasamos noche juntos en su casa. Miguel se mudó, vendió la suya para comprar mayor. Financiamos una con cuartos para todos, quintal grande. «Me impresionas, transformaste tragedia en renacimiento», dijo. Descubrí embarazo. Miguel lloró de alegría. Una carta de Elena. Venía de visita. Llegó formal, lloró con abuelita, confesó. Carlos me obligó a alejarte. Bobó. La fuerza se descubre cuando no hay salida. Construimos puente. El domingo, olor a bolo de fubá, Miguel jugando con niños, Clara mamando, abuelita en baranda, jardín lleno, Euclides profesor, Beatriz médica, más hijos, Antonio, Claudio. Elena venía a Navidades, trajo noticias de Augusto, perdido todo, enfermo. Dile que venga, decidí. Augusto llegó acabado, abrazó a abuelita llorando. Bobó, ¿estás aquí? Ella. Claro, para verte volver. Perdono. Lamento perdimos todo para entender lo importante. Augusto recuperaba salud con Miguel. Hoy, a los 70, veo jardín lleno de generaciones. Euclides con familia, Beatriz doctora, netos, bisnetos. Abuelita murió a 92, pacífica. Su rosario, colchas, rosas blancas honran memoria. Miguel dejó hace 5, pero amor vive. Elena vive lujosa, insiste mudarme, pero no cambio mi casita. Bobó Cecilia cuenta cuando eras rica, pide bisneto. Parece cuento al revés, dice. Sí, princesa, viró un normal, más feliz, con fada madriña de rosario y coraje. Una noche oí voces en el estudio, mi esposo y mi hermano planeando algo sucio. Y ahí empezó mi pesadilla. Aquella noche, el eco de esas voces bajas y conspiradoras me dejó helada en el pasillo oscuro de la casa, con el corazón latiendo como un tambor descontrolado en una fiesta de pueblo. No pude resistir la tentación y me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta del estudio, donde la luz tenue de la lámpara iluminaba las siluetas de Roberto y Augusto, inclinados sobre un montón de papeles desordenados. Esto nos pondrá en la cima, hermano, murmuraba Roberto con esa voz seductora que antes me hacía derretir, pero ahora sonaba como el siseo de una serpiente. Con el dinero de las plantaciones, invertimos en ese negocio de importación y duplicamos la fortuna. Tu hermana ni se enterará. Ella solo piensa en sus clases de piano y en los chamacos. Augusto reía bajito, asintiendo. Exacto, Pa está ciego con su orgullo, pero nosotros somos los listos. Solo hay que mover los fondos sin que nadie note. Me quedé paralizada, sintiendo un nudo en la garganta que me impedía gritar. ¿Cómo era posible? Mi propio esposo y mi hermano, tramando a mis espaldas, jugando con el dinero de la familia como si fuera un juego de cartas en una cantina. Al día siguiente, intenté fingir que nada había pasado, pero el veneno de la duda ya se había filtrado en mi sangre. Roberto llegó a casa como siempre, con su traje impecable y esa sonrisa falsa que ahora me parecía una máscara. «Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día?», preguntó besándome la mejilla, pero su aliento traía un rastro sutil de alcohol y algo más, un perfume dulzón que no era el mío, uno barato, como el que usan las secretarias en las oficinas del centro. «Bien, solo cuidando a los niños», respondí forzando una sonrisa, mientras Juanito correteaba alrededor de sus piernas pidiendo que lo cargara. «Papá, juega conmigo al fútbol», chillaba el chamaco con sus ojos brillantes, inocentes como el amanecer en las plantaciones. Roberto lo levantó un momento, riendo, pero lo bajó rápido. «Ahora no, hijo, papá está cansado del trabajo». Lupita, mi princesita de 3 años, se acurrucaba en mi falda, chupándose el dedo, ajena a todo. Esa noche, mientras él dormía, revisé su chaqueta y encontré un recibo arrugado de un motel barato en las afueras de Guadalajara. «¿Qué demonios es esto?», me pregunté en silencio,
el papel temblando en mis manos. No era la primera vez que notaba sus ausencias prolongadas, esas reuniones de negocios que se extendían hasta la madrugada. Los días siguientes fueron un torbellino de fingimientos. Yo seguía mi rutina de ama de casa perfecta, organizando cenas para sus socios, luciendo vestidos elegantes que comprábamos en viajes a Puerto Vallarta, donde nos hospedábamos en hoteles con vista al mar y pedíamos champán al atardecer. «Eres la esposa ideal, María Elena», me halagaba Roberto frente a los invitados, posando su mano en mi cintura como si fuéramos el par perfecto. Pero por dentro yo hervía. Recordaba nuestra boda, esa ceremonia fastuosa en la iglesia principal de Jalisco, con el vestido blanco que arrastraba como una cola de novia real, y él jurándome amor eterno ante el altar adornado con velas y flores exóticas. «Te amaré por siempre, mi reina», había dicho con ojos brillantes, y yo, tonta de mí, lo creí. Tuvimos a Juanito en un hospital privado, con doctores que cobraban fortunas, y luego a Lupita, cuya llegada celebramos con una fiesta donde fluyó el tequila como río. Viajábamos a la playa, a las montañas, comprando souvenirs caros que ahora acumulaban polvo en los estantes. Pero esas salidas empezaron a escasear. Roberto alegaba problemas en la oficina, y yo notaba cómo Augusto lo visitaba más seguido, siempre a puerta cerrada, saliendo con caras de complicidad. Mi abuelita Eufrasia, esa mujer menudita, pero con una voluntad de hierro, notaba mis silencios. Vivía en la casita anexa a la nuestra, con su rosario siempre enredado en los dedos arrugados, rezando novenas por la familia. Una tarde, mientras pelaba mangos en la cocina, me miró fijo. «Mija, algo te carcome por dentro. Los ojos no mienten». Le conté lo del recibo, bajito para que no oyeran los sirvientes. «Abre bien los ojos, María Elena», me advirtió con voz grave, como si contara una leyenda de fantasmas. «Los hombres como Roberto solo ven oportunidades, no corazones. ¿Y tu hermano?» «Ay, Augusto, siempre ha sido ambicioso como un lobo en ayunas». Ella, que había visto construir la fortuna familiar desde cero, me hablaba de los viejos tiempos, cuando el abuelito luchaba por cada hectárea de maíz, pero ahora advertía peligros. «No confíes ciegamente, usa esa cabeza tuya que Dios te dio». Elena, mi hermana, en cambio, se alejaba cada vez más. Casada con un industrial del sur, me visitaba poco, siempre con excusas. «Carlos dice que estamos muy ocupados con los negocios». En sus ojos veía envidia disfrazada, como si mi vida de casada feliz le picara el orgullo. Los chamacos sentían la tensión, aunque no lo dijeran. Juanito, con sus 5 añitos, preguntaba: «Mamá, ¿por qué papá llega tan tarde? ¿No quiere jugar conmigo?». Yo lo abrazaba fuerte, oliendo su cabello a jabón infantil. «Papá trabaja mucho para darnos lo mejor, mi amor». Pero por dentro me carcomía la incertidumbre. Empecé a notar más detalles. Roberto revisando cuentas bancarias a escondidas, llamadas misteriosas que cortaba cuando yo entraba, y ese perfume persistente que impregnaba su ropa. Una vez lo confronté en la cena. «Roberto, ¿quién es esa Carla que mencionas en sueños?». Él se rió nervioso. «Nadie, amor, solo una clienta del despacho. No seas paranoica». Pero su mirada evasiva me confirmaba lo peor. Augusto, meanwhile, presionaba a papá con ideas locas. «Pa, invirtamos en ese nuevo esquema de exportación a Estados Unidos, con Roberto manejando los contratos». Papá, orgulloso como siempre, asentía. Los Gutiérrez no fallamos. Yo desde la sombra veía cómo el dinero de las plantaciones se evaporaba en proyectos que olían a estafa. Las noches se volvieron insomnes, tumbada en la cama, mirando el techo, con frescos pintados, sintiendo el peso de la casa que antes me parecía un palacio. Recordaba las fiestas familiares, con mariachis cantando Cielito lindo
y todos bailando hasta el alba, pero ahora todo parecía una fachada agrietada. Abuelita me consolaba con té de manzanilla. La verdad siempre sale, mija, como el sol después de la tormenta. Elena llamó una vez. Hermana, ¿todo bien? Carlos dice que los rumores en Guadalajara hablan de deudas en la familia. Yo negué, pero su tono distante me dolió. Los niños jugaban en el jardín, riendo con las mariposas, ajenos al tormenta que se avecinaba. Una tarde encontré un mensaje en el teléfono de Roberto, olvidado en la mesa. Te extraño, mi amor. Nos vemos en el motel esta noche. Carla, el mundo se me vino abajo, pero en lugar de derrumbarme en llanto, sentí una furia nueva brotar, como lava de un volcán dormido. Esto no se queda así, murmuré para mí misma, apretando el teléfono hasta que mis nudillos blanquearon. Era hora de actuar, de dejar de ser la esposa ingenua y convertirme en la guerrera que llevaba dentro. Con esa furia bullendo en mis venas como chile en salsa molcajeteada, decidí que no me quedaría de brazos cruzados, esperando que el destino me pisoteara más. Al día siguiente, fingí una jaqueca para quedarme sola en la casa y me colé en el estudio de Roberto como una sombra en la noche de Día de Muertos. Revolví cajones con manos temblorosas, el polvo de los papeles viejos pegándose a mis dedos, hasta que di con una carpeta oculta detrás de libros falsos en el estante. Ahí estaban: contratos falsos, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales y, peor aún, fotos comprometedoras de Roberto con Carla, esa amiga que siempre sonreía con dientes perfectos en las reuniones sociales, posando en hoteles de lujo que pagaban con el dinero de nuestras plantaciones. Hijos de su madre, mascullé entre dientes, sintiendo náuseas subir por mi garganta como bilis amarga. Habían hipotecado la hacienda entera para un esquema piramidal de importaciones falsas, prometiendo ganancias que nunca llegarían. Y Carla no era solo la amante, era la cómplice, firmando como testigo en documentos que robaban joyas familiares, esas herencias de diamantes y oro que mi abuelita guardaba como tesoros sagrados. Lloré ahí mismo, arrodillada, en el piso de madera pulida, las lágrimas cayendo sobre las pruebas como gotas de lluvia en un desierto seco. Pero no era llanto de debilidad, era de rabia pura, esa que te quema el alma y te obliga a levantarte. Corrí a la casita de la abuelita Eufrasia, que estaba tejiendo una manta con hilos coloridos en su porche diminuto, el rosario colgando de su muñeca como un amuleto contra el mal. «Abuelita, mire esto», exclamé tirando los papeles en su regazo. Ella los leyó despacio, sus ojos nublados por la edad enfocándose con dificultad, y luego me abrazó con brazos flacos pero firmes como raíces de maguey. «No te derrumbes, mija, esto es guerra. Levántate y pelea como las mujeres de Jalisco que enfrentaron a los cristeros». Su voz era un susurro ronco, cargado de historias antiguas de revoluciones y traiciones en las sierras. Juntas planeamos en voz baja. Yo investigaría más. Ella vigilaría a Augusto cuando viniera de visita. Esa misma semana confronté a Roberto en la cocina, después de que los niños se durmieran. Él entraba tarareando una canción de Vicente Fernández, con el corbatín suelto y olor a cigarro ajeno. «Explícame esto, cabrón», le grité lanzándole las fotos y contratos a la cara que cayeron al piso como confeti de una piñata rota. Su expresión pasó de sorpresa a frialdad en un parpadeo. «Ah, ya lo sabes. Pues qué, María Elena, el mundo es para los vivos. Carla me entiende, no como tú, siempre con tus caprichos y tus clases de piano inútiles». «Pinche traidor. Robarme la herencia, acostarte con esa zorra y encima culparme a mí», repliqué con voz quebrada pero fuerte,
sintiendo el pulso en las sienes como tambores de Semana Santa. Él se rió cruel. Ya no te quiero, eres un lastre, me llevo lo mío y adiós. Esa noche empacó sus cosas y se largó, dejando la puerta abierta al viento frío que traía olor a tierra mojada de las plantaciones lejanas. Los niños lloraron al amanecer. Mamá, ¿dónde está papá?, preguntaba Lupita con ojitos hinchados, y yo, mordiéndome el labio para no desmoronarme, respondí: se fue de viaje largo, mi cielo, pero nosotras somos fuertes. La familia se deshizo como un rebozo viejo. Papá, al enterarse de las deudas, sufrió un infarto esa misma semana, cayendo en el patio como un árbol talado por un machete. ¡No, pa!, grité corriendo a su lado, pero ya era tarde. Sus ojos vidriosos miraban al cielo nublado sin ver nada. Mamá se hundió en una depresión profunda, sentada en su mecedora todo el día, murmurando rezos inconexos con voz fantasmal. Augusto, el cobarde, huyó a Estados Unidos con su familia, llevándose lo poco que quedaba en una cuenta secreta. Lo siento, hermana, pero cada quien salva su pellejo, me escribió en una nota antes de desaparecer como humo de fogata. Quedamos en la ruina. El banco ejecutó la hipoteca y nos mudamos a una casucha rentada en un barrio polvoriento de Guadalajara, con techos de lámina que goteaban en las lluvias y paredes agrietadas como mi corazón. Vendí joyas restantes para pagar la renta, pero el dinero se evaporaba como agua en el desierto de Sonora. Sola con los chamacos, empecé a dar clases de piano en casas de familias emergentes, usando el viejo instrumento que salvé del remate. Profesora, ¿así está bien la escala?, preguntaba un alumno con deditos torpes, y yo asentía, ocultando mi cansancio. Abuelita se mudó con nosotros, cocinando frijoles sencillos y contando cuentos de aparecidos para distraer a los niños. Usa tu astucia, mija, me decía mientras lavaba trastos con manos venosas. Golpéalo donde duele, el bolsillo y la reputación. Contraté a un detective barato con mis primeros pagos de clases, un tipo desaliñado que olía a tabaco rancio, pero sabía husmear. Señora, su ex lava dinero con Carla en un negocio de importaciones falsas. Me reportó semanas después, mostrando fotos de ellos en un café del centro, riendo como si nada. Descubrí que Carla había vendido mis joyas familiares en el mercado negro. Esas piezas con iniciales grabadas que contaban historias de abuelas pasadas. El drama escaló cuando Roberto intentó quitarme la custodia. Los niños merecen una vida mejor conmigo y Carla, demandó en corte, con abogados caros pagados con nuestro dinero robado. Luché como leona, presentando pruebas parciales al juez, mientras abuelita rezaba cadenas de avemarías en la sala de espera. «¡No se los llevarás, maldito!», le grité en el pasillo del tribunal, y él solo sonrió. «Veremos, exprincesa». En medio del caos conocí a Alejandro, un maestro viudo de la escuela de los niños, con ojos amables y barba grisácea, que me ofrecía café después de las audiencias. «No estás sola, María Elena», decía con voz cálida, ayudándome a preparar documentos. Su apoyo era un bálsamo. Conversaciones sobre libros y música que me recordaban que aún podía reír. Pero no me detuve en lágrimas. Expuse los fraudes en redes sociales, publicando capturas anónimas en grupos de Guadalajara, y tipié a la policía con evidencia del detective. Roberto fue arrestado temporalmente por lavado, saliendo en los periódicos locales como abogado caído en desgracia. Carla lo negó todo, pero sus mentiras se desmoronaban. «Esto es solo el comienzo», juré en silencio, sintiendo una energía nueva, como el viento fresco antes de una tormenta en las llanuras de Jalisco. Abuelita y Alejandro me respaldaban, planeando el siguiente paso con mapas mentales
trazados en servilletas de papel. Justo cuando creí que el triunfo estaba cerca, un sobre anónimo llegó a mi puerta, con amenazas veladas que olían a desesperación de Roberto. Ese sobre anónimo, con su sello torcido y papel barato, que apestaba a colonia rancia, me dejó un escalofrío recorriendo la espina dorsal como si un fantasma hubiera pasado rozándome el cuello en una noche de velorio. Lo abrí con dedos que apenas obedecían, y las palabras garabateadas en tinta negra saltaron como acusaciones. Deja de meterte en mis asuntos, o tus chamacos pagarán el precio. No había firma, pero el hedor a desesperación de Roberto era inconfundible, como el humo de un cigarro mal apagado en una cantina vacía. En lugar de acobardarme, sentí una oleada de determinación salvaje, esa que te hace apretar los dientes y jurar por la Virgen de Guadalupe que no darás un paso atrás. Ahora sí, cabrón, me obligaste a sacar las uñas, susurré al aire cargado de la casucha, mientras arrugaba el papel y lo quemaba en el fregadero, viendo las llamas danzar como en una hoguera de San Juan. Llamé a Alejandro esa misma noche. Su voz al teléfono era un ancla en medio de la tormenta. Tranquila, María Elena, vamos a la policía con esto. Nos encontramos en un café del centro, bajo luces tenues, que proyectaban sombras alargadas en las paredes descascaradas, y planeamos el contragolpe con precisión de un charro domando un toro bravo. Él, con sus gafas empañadas por el vapor del café con leche, revisaba las pruebas. Esto es extorsión. Podemos usarlo en su contra. Abuelita, desde casa, bendecía el plan con rezos rápidos. Que San Miguel Arcángel te proteja, mija, y aplaste a ese demonio bajo su espada. Pero el twist vino como un relámpago en cielo claro. Elena, mi hermana distante, apareció en la puerta 2 días después, con el rostro pálido como calaverita de azúcar y un bolso apretado contra el pecho. Cecilia. No, María Elena, perdóname, balbuceó, entrando sin invitación, sus tacones repicando en el piso de cemento, como gotas de lluvia en techo de lámina. Confesó todo de un tirón, como si vomitara veneno acumulado. Roberto me contactó, me ofreció dinero para que testificara contra ti en la corte, diciendo que eras inestable. Pero no pude, hermana. Vi las fotos que publicaste en las redes y me di cuenta de que él nos destruyó a todos. Sus palabras me golpearon como un mazazo en el estómago, pero en vez de rabia, sentí un lazo roto que empezaba a remendarse como un rebozo zurcido con hilo invisible. Helena, siempre la sumisa, la que seguía el camino marcado por maridos y apariencias, ahora lloraba genuina, revelando que Carlos, su esposo, había sabido de las infidelidades y fraudes desde el principio, pero la obligó a callar por mantener el estatus. Fui cobarde, como Augusto, pero ya no más, dijo secándose las mejillas con un pañuelo bordado que olía a lavanda vieja. Juntas unimos fuerzas. Ella proporcionó correos electrónicos que Roberto le había enviado, pruebas irrefutables de soborno y más lavado de dinero. Llevamos todo a la fiscalía, donde un investigador con bigote espeso y ojos cansados nos escuchó. Esto es grande, señoras. Podrían caer varios peces gordos. Roberto contraatacó furioso, enviando abogados que intentaron desacreditarme como mujer histérica abandonada, pero las evidencias eran un muro impenetrable, como las sierras de Jalisco que no dejan pasar al invasor. El juicio fue un circo de dramas, testigos tartamudeando, Carla apareciendo con maquillaje corrido y negando todo con voz chillona. Yo no sabía nada, era solo una aventura. Pero las fotos, los extractos bancarios y el sobre anónimo la hundieron. Roberto terminó condenado a prisión por fraude y extorsión, saliendo en las noticias como el abogado que robó a su propia familia.
Carla lo abandonó como rata, huyendo de un barco que se hunde, llevándose lo poco que quedaba y desapareciendo rumbo al norte, quizás a cruzar la frontera con un nuevo tonto. Yo, liberada al fin, expandí mis clases de piano a una escuelita propia en el barrio, con salones pintados de colores vivos y alumnos que llegaban en bicicletas oxidadas, pagando con monedas, pero aprendiendo con pasión. Profesora, ¿puedo tocar Cielito Lindo? Preguntaba un chavito con manos callosas de ayudar en el campo, y yo sonreía, recordando que la música era mi salvación, no un capricho de ricos. Alejandro y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en la capilla del barrio, con mariachis locales tocando Amor Eterno y los niños tirando arroz como si fuera confeti de piñata. Eres mi renacimiento, María Elena, me susurró él al oído, su aliento cálido contra mi piel mientras bailábamos bajo luces de bombillas colgantes. Juanito y Lupita crecieron fuertes, él estudiando leyes para proteger a los inocentes, ella convirtiéndose en maestra como Alejandro, con ojos que brillaban de orgullo al contarme sus logros. Augusto regresó años después, un hombre roto por el exilio, con arrugas profundas como surcos en tierra seca. Perdóname, hermana, fui un cobarde. Lo abracé sin rencor y se unió a la familia, trabajando en la escuelita como contador, remendando el pasado con acciones calladas. Abuelita Eufrasia partió en paz una noche de luna llena, su rosario aún en la mano, dejando un vacío que llenamos con recuerdos. Vivió como santa, peleando como guerrera, dije en su velorio, rodeada de velas que parpadeaban como estrellas caídas. Hoy, con el sol de Jalisco calentando mis huesos viejos, miro mi vida como un tapiz tejido con hilos de dolor y triunfo. La escuelita florece con risas de niños. Alejandro a mi lado, contando chistes malos que me hacen reír hasta las lágrimas, y la familia reunida en domingos de barbacoa, con olor a carne asada y chile fresco. Roberto salió de prisión solo y arruinado, mendigando en las calles que antes pisaba con arrogancia. Carla, se rumorea, acabó en un bar de mala muerte al otro lado de la frontera. Hermanas mías, la traición duele como 1000 espinas de maguey clavadas en el corazón, pero nos forja como el fuego templa el acero. No confíen a ciegas. Tomen las riendas de su destino y conviertan el veneno en medicina. ¿Qué lección sacaron de mi cuento? Comenten abajo su favorita. Compartan si las inspiró a ser más fuertes. Y no olviden suscribirse para más dramas que empoderan. Que Dios las bendiga. Hasta la próxima noche de Secretos Revelados.